¿Será posible que un texto de hace miles de años contenga secretos científicos que apenas descubrimos hace poco? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en las sorprendentes afirmaciones del libro Hechos científicos en la Biblia. Y la pregunta que los plantea la fuente es, la verdad, fascinante. ¿Podría un texto religioso tan antiguo contener conocimiento científico moderno? O sea, es una idea que como que choca con todo lo que uno asume, y por eso la vamos a analizar de cerca. Ahora, para que quede bien claro, en este análisis vamos a presentar los argumentos principales del libro Hechos científicos en la Biblia de Ray Comfort de una manera totalmente neutral. Nuestro objetivo es, simple y sencillamente, exponer las afirmaciones que hace la fuente. Muy bien, empecemos con la primera gran afirmación del libro, y es esta, que la Biblia no es solo un texto de fe, sino que también, supuestamente, contiene conocimiento científico muy adelantado a su tiempo. El libro arranca con un argumento que de verdad llama la atención. Cita un versículo del libro de Job, de hace unos 3.500 años, que dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Y la fuente lo pone justo al lado de lo que sabemos hoy en día, que la tierra efectivamente está flotando en el vacío del espacio. Y es aquí donde el autor realmente subraya su punto clave, la gigantesca brecha de tiempo. Pensemos en esto. Entre el texto de Job y la confirmación científica, por allá de 1650, pasaron más de 3000 años. Para la fuente, esta diferencia de tiempo es fundamental para su argumento de que este conocimiento podría tener un origen sobrenatural. El autor entonces conecta esta idea con otro versículo, esta vez de Isaías, que habla del círculo de la tierra. Según la interpretación que se presenta en el libro, esto sería una descripción de una tierra esférica, escrita siglos antes de que los filósofos griegos siquiera lo propusieran, y claro, muchísimo antes de que se aceptara como un hecho. Pero el libro no se detiene ahí, para nada. Presenta toda una serie de otras afirmaciones. Por ejemplo, que un salmo inspiró el descubrimiento de las corrientes oceánicas, que otro versículo en Job describe las ondas de radio, y que tanto la ley de la entropía como el ciclo completo del agua están descritos miles de años antes de que la ciencia los descubriera. Ok, dejamos por un momento la cosmología y la física, porque el libro ahora nos lleva a otro campo, la medicina. Esta es la segunda gran área de argumentos, y se enfoca en leyes de salud que, según la fuente, estaban milenios, pero milenios adelantadas a su tiempo. Para darnos un poco de contexto, el libro nos transporta a una crisis médica terrible en la Viena del siglo XIX. Imagínense esto. En las salas de maternidad, hasta un 30% de las mujeres morían después de dar a luz. Y la razón principal era que los doctores iban de hacer autopsias directamente a atender a las madres sin lavarse las manos. Y esto es justo lo que el autor usa para ilustrar su punto. Presenta una instrucción del libro de Levítico, de hace más de 3000 años, como la solución. Y la clave, según el libro, está en la especificación de usar aguas corrientes. Se argumenta que esto es crucial para eliminar gérmenes, a diferencia del agua estancada en una palangana, que era lo que usaban los médicos de Viena. El libro también presenta otras afirmaciones médicas bastante específicas. Por ejemplo, la ley de cuarentena en Levítico, que se ve como un precursor del aislamiento de personas con enfermedades contagiosas. También la frase «la vida de la carne en la sangre está», interpretada como un conocimiento temprano de la circulación. Y la instrucción de circuncidar al 8º día, que el libro afirma que es justo cuando un recién nacido tiene el nivel más alto del agente de coagulación llamado protromina. Ok, hasta ahora los argumentos se han centrado en evidencia científica y médica que está dentro del texto bíblico. Pero ahora el libro cambia de enfoque y empieza a buscar validación externa. Y aquí es donde la historia, la arqueología y la profecía entran en juego para tratar de reforzar estas afirmaciones. La fuente presenta varios hallazgos arqueológicos como si fueran pruebas en un caso. Por ejemplo, el Imperio Hitita, que por mucho tiempo la gente pensó que era un mito porque solo se mencionaba en la Biblia, hasta que fue descubierto. También se menciona una inscripción que habla de la Casa de David, una piedra con el nombre de Poncio Pilato, y claro, los famosos rollos del Mar Muerto, que confirmaron la antigüedad de los textos. Y más allá de la arqueología, el libro presenta otra línea de evidencia, la profecía cumplida. El argumento es que las predicciones bíblicas tienen un historial de cumplimiento del 100%. El ejemplo principal que se usa es la profecía sobre cómo iba a ser destruida la ciudad de Tiro, algo que, según la fuente, Alejandro Magno cumplió al pie de la letra, en cada detalle. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este argumento, el libro presenta una cifra muy específica. Afirma que hay 3856 versículos en la Biblia que tienen que ver, de forma directa o indirecta, con profecías.
Es un número que busca claramente mostrar lo importante que es este elemento. Por supuesto, para que el argumento del libro se sienta completo, necesita abordar la principal explicación científica alternativa sobre el origen de la vida. Así que, como era de esperarse, la siguiente sección se dedica a presentar una crítica directa a la teoría de la evolución. Aquí se presentan dos puntos de vista totalmente opuestos. Por un lado, la visión bíblica, que según el libro dice que cada animal y planta se reproduce según su especie, lo que implicaría que hay límites fijos. Y esto choca directamente con la visión evolutiva, que plantea que una especie puede, con el tiempo, transformarse en una especie completamente nueva. Para poner en duda la teoría de la evolución, el autor señala lo que él describe como errores y hasta fraudes en el registro fósil. Menciona casos muy conocidos, como el hombre de Piltdown, que resultó ser un engaño total, el hombre de Nebraska, que se basó en el diente de un cerdo, o el Archaeoraptor, que era un fósil falso. El punto es argumentar que la evidencia no es tan sólida como parece. El libro también introduce un concepto que se llama complejidad irreducible. La idea es bastante fácil de entender con una analogía. Una trampa para ratones. Si le quitas una sola de sus partes, ya sea la base, el resorte o el ganchito, simplemente deja de funcionar. El autor argumenta que hay sistemas biológicos, como el ojo humano, que son así, tan complejos que no podrían haber evolucionado pieza por pieza porque las versiones intermedias simplemente no habrían servido para nada. Y para resumir su postura, el autor incluye una cita bastante contundente del periodista Malcolm Muggeridge. Él predice que la teoría de la evolución será vista, y cito, como una de las más grandes bromas en los libros de historia del futuro. Muy bien, entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? La última sección del libro agarra todos estos hilos, la ciencia, la medicina, la profecía, la crítica a la evolución, y los une en una sola gran conclusión. La conclusión se basa en una analogía central que dice más o menos así. Cuando vemos un edificio, ¿cómo sabemos que hubo un constructor? Bueno, el edificio mismo es la prueba. No se necesita fe para saber que alguien lo construyó. Así que el punto crucial del libro es este. Concluye que toda la evidencia que presenta, desde la ciencia y la medicina hasta la historia, no es solo un montón de coincidencias. Al contrario, lo presenta como una prueba deliberada de que existe un creador divino. Al final, lo que la fuente propone no es una fe ciega, sino lo que considera un caso basado en evidencia. Y la pregunta que queda flotando es, ¿son todas estas afirmaciones simples coincidencias? ¿Son interpretaciones un poco forzadas? ¿O, como argumenta el libro, son de verdad una prueba de algo más allá?